Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Políticas Públicas 2030. Bueno, hoy un programa que continúa el último con la temática y nos acompaña ya el doctor Jorge Robledo, bioquímico y farmacéutico, el doctor Ricardo Lilioy, farmacéutico también, el doctor Daniel Alvarado, presidente de Farmacéuticos Sin Fronteras, estoy resfriado, perdónenme, el doctor Jorge Neira, académico, y el doctor Miguel Ángel Secchi, abogado, presidente del Foro para las Ciencias. Hola Miguel, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes a todos. Eh, Gracias por Horacio Fernández por tu tarea de producción. Como siempre recordamos que es antes, durante y luego del programa porque dentro de las 48 horas como máximo se retransmite por todas las redes sociales para todo el país porque intentamos que el mensaje sea claramente federal. Excusamos al doctor Jorge Neira, que está viajando para dar una conferencia en Mendoza, y que es nuestro habitual compañero de ruta. Bueno, al igual que Daniel Alvarado, que también es muy frecuente que nos se vuelque sus conocimientos. Y yo estoy muy agradecido porque el programa anterior no pude saludar al estimado doctor Jorge Robledo. Me dijeron que, hablando en términos futbolísticos, la dejó chiquita. Eh, y no veo a Daniel Lilioy, que creo que está anunciado o está viniendo. También un compañero de ruta está previsto. Daniel, ya que no está Neira, vos ahora ayudame y bueno, todos empujamos un poquito. Bueno, bueno, primero saludo Miguel, y por supuesto a Jorge y Horacio. Bueno, seguramente si lo han invitado a Ricardo se estará sumando. O por ahí está con Neira allá en Mendoza, porque él es mendocino, ¿viste? Así que por ahí están charlando entre ellos. Pero O bueno, haciendo que, así que yo diría que por ahí que vos no estuviste, pero sí. perdón, tomando un vino, no, ¿no? Y mirá, son algunos del whisky y hay otro que es del vino, digamos. Pero bueno, Bueno, siempre presente el alcohol. no, El al- Neira está en este momento saliendo, creo que de Aeroparque. Así que Daniel, aprovechemos el programa y la producción, o sea, Horacio Fernández me confirmó que Lilioy estaba por entrar, por lo menos eso al día de ayer. Pero Daniel, adelante que tenemos una Dale. visita de lujo nuevamente con Jorge Robledo y Bueno, quisiera. gracias Miguel. Mirá, lo que quedó un poquito, sí profundizamos el tema de biosimilares, así que estaría muy bueno cuando esté Ricardo, porque tampoco se llegó a tiempo, que es, digamos, está en el tema también, así que podemos compartir con él. Pero bueno, por suerte ya está Jorge. Jorge Robledo es un colega, es farmacéutico bioquímico de la localidad de Jovita, del sur de Córdoba, con mucha experiencia tanto desde el punto de vista científico, pero también desde el punto de vista práctico en cuanto a trabajar en emergencia, en catástrofe y demás. No, no vamos a repetir lo que ya se dijo la otra vez, que Jorge hizo una muy buena introducción de cómo se acercó a Farmacéuticos Sin Fronteras, de su experiencia en Haití, y en tantos otros lugares. Así que eso lo vamos a dejar, este, porque fue dicho en el programa anterior. Sí me parece que nosotros iniciamos en hablar del tema de Farmacéuticos Sin Frontera. En realidad, Farmacéuticos Sin Frontera es una organización de más de 20 años que nacimos allá en el 2001, 2002, con la crisis que tuvo el país y bueno, lamentablemente son recurrentes.
Y hicimos una pequeña introducción, pero importante, con respecto a el problema de Bahía Blanca y el problema en cómo nosotros veíamos estos. Y bueno, ahí está Ricardo. Este, Hola, ¿cómo estamos? Hola Ricardo. Hola, hola, bienvenido. Gracias, ¿cómo están? Bien, bien. Le comentaba a Ricardo que estamos haciendo una pequeña introducción siguiendo el tema de Farmacéuticos Sin Fronteras, y del tema emergencia catástrofe. Jorge, que conduce normalmente, justamente está viajando a Mendoza a dar una conferencia. Ah, Y, bueno, y cuando terminamos esta primera, espero que me llame. bueno, espero que sí. Y bueno, y después sí continuar con el tema de biosimilares. Entonces, yo hacía una pequeña introducción del final del programa anterior y digamos, y ya aprovechándolo a Jorge, con su tranquilidad de un pueblo de Jovita, un pueblo del sur de Córdoba, que profundice un poco el tema de lo que estamos haciendo con Sin Frontera. Lo que sí, el mensaje que siempre damos, nosotros somos una ONG que nacimos en ese 2001-2002, pensando en dar respuesta por la inaccesibilidad al medicamento, fundamentalmente en zonas vulneradas. Por eso nuestros proyectos, que están en más de 10 provincias de hace años, lamentablemente en el país ese grupo de gente y esas provincias siguen siendo muy problemáticas desde el punto de vista del acceso y del acceso al medicamento, digamos. Es gente que está fundamentalmente, o yo diría en el 100% de los casos, concentrada a lo que le pueda dar el Estado, tanto municipal, provincial o nacional. En algunos casos el plan remediar, que existe desde el 2002, y planes provinciales o municipales, pero que en general por problemas de gestión nunca se le puede dar verdaderamente una respuesta rápida. Y es importante porque lo que la gente necesita, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista del medicamento, y comparado con lo que podemos hablar después de los biosimilares, de los de alto costo o alto precio o especiales, no es nada. Un paciente hoy que tenga una artritis reumatoidea, por ahí equivale a todos los proyectos que nosotros tenemos, en el Chaco, por ejemplo, en cuanto a valor, ¿no? Para darnos cuenta un poquito que es un problema más de gestión que de recursos, económicos y o financieros. Así que yo, con esta pequeña introducción, lo dejo a Jorge. Nosotros sí, a través del tiempo, bueno, Ricardo, farmacéutico como nosotros yo personalmente por lo menos no tenía ni idea de lo que hacía un farmacéutico en relaciones en cuestiones de emergencia y catástrofe, y lo fui aprendiendo. Esto uno no lo ve en la facultad. Y sí, por suerte por suerte, dentro del problema que significa una emergencia, hemos ido preparándonos y conociendo. Fundamentalmente nosotros no trabajamos en tema que tenga que ver con recolección, y por supuesto está muy bien que se haga, de colchones, frazada, lavandina, agua mineral, sino que trabajamos exclusivamente con el tema de medicamentos para ese tipo de emergencias. Y nos damos cuenta que, y las experiencias sí nos llevan, y hemos publicado trabajo que por ahí Jorge, como científico, lo va a poder contar, resumiendo, es que normalmente el 90-95% de lo que dona la gente no sirve. Directamente hay que desecharlo. Con el cual, acá es muy importante no desgastar a los profesionales que trabajan, y sí hemos aprendido que en situaciones de catástrofe es muy importante que actúe el que tiene, experiencia, el que tiene gestión en esto, porque en general cuando uno no tiene esto genera más problemas, que soluciones. Así que te dejo, Jorge, como introducción. Daniel, Bueno, pequeño aviso parroquial.
con el permiso del doctor Jorge Robledo. ¿Puedo? Sí, por supuesto, doctor. Eh, Todo lo que se habló el programa anterior, para que quede claro para los que no están muy acostumbrados o informados, está colgado en la página del foro. O sea, Jorge, todo lo que hablaron en el programa anterior, como bien señala Daniel, ya está dando vuelta por las redes. El segundo punto, reiterar el honor de tener a Jorge Robledo y a Ricardo Lilioy. Y agrego, pero para el final, para que ustedes lo vayan pensando e informando, que acaban de anunciar la creación, Daniel, de la firma del decreto de la agencia. Esto no pretende interrumpir a Jorge Robledo, sino que por ahí tenemos unos minutos al final, a ver si alguien tiene alguna información mayor respecto a este decreto que consideramos trascendente y veremos qué alcances tiene. Doctor Seguro, Jorge Miguel, yo Robledo, te agrego sí, esto, no solamente lo de la agencia, que saldría por decreto, con el cual uno debería leer bien después los los alcances, distintos artículos, pero también hoy salió publicado, en realidad viene de hace unos días atrás, pero salió publicado en ANMAT, ya que vamos a hablar con Ricardo, con Jorge, contigo sobre temas relacionados al alto costo, alto precio, biosimilares, salió en ANMAT también una resolución sobre el tema biosimilares, que es muy interesante y bueno, cada uno podremos emitir nuestra opinión, ¿no? correcto. Los tiempos los manejás vos, Daniel, que sos el responsable principal, el DT de hoy de... No soy ni responsable, por lo tanto, ni principal. Jorge, tenés la palabra. Bueno, muy bien, muy buenas tardes a todos. Eh, Buenas tardes, Richard, buenas tardes, doctor Miguel Sechi, buenas tardes, Horacio y Daniel. En realidad, el honor es mío poder estar en una mesa, podríamos por así decirlo, tan importante, tanto por la difusión que tiene como por los interlocutores que tengo presente aquí junto conmigo. En primer lugar, y me refiriéndonos específicamente al tema de donaciones, me gustaría hacer una pequeña introducción con respecto al tema de cuando estuve en Haití. Daniel dice que no tiene demasiada experiencia y yo fui a Haití como jefe del director de una farmacia hospitalaria cuando no había hecho nunca farmacia hospitalaria, yo tenía farmacia comunitaria. Pero como me dijeron me habían dicho no te hagas problemas, es un tema sencillo. La verdad que no hay mucho que hacer, el tema es tranquilo, así que yo iba con mis planes y iba a decir, bueno, voy a aprovechar estaba preparando mi tesis doctoral en ese momento, así que digo, bueno, voy a aprovechar para avanzar en la tesis doctoral, llevé un montón de planes. Resulta que cuando estábamos por salir ocurrió el terremoto en Haití, que fue el mayor desastre de la humanidad. Por lo pronto, por lo cuanto, cuando llegué, cuando pisé Haití, cuando pisé el hospital era un pandemonium directamente, porque hacía 10 días que había ocurrido el terremoto y había una cantidad monstruosa, por así decirlo, de donaciones amontonadas, desordenadas por doquier. Así que esa vida tranquila que me habían prometido directamente no fue así, fue un trabajo muy grande el que hubo que hacer. Y a mí me gustaría hacer un pequeño comentario solamente sobre el tema de las donaciones, de lo anárquicas que son, especialmente cuando son tan sensibilizantes como lo ocurrido ahí en Haití, y tan, no sé cómo llamarle, desprolijas o mal hechas, porque, por ejemplo, una de las donaciones, me acuerdo que se recibieron, fueron aproximadamente, creo que unos 15, tenían fecha de vencimiento en febrero de 2010. Si ustedes recuerdan, el terremoto acaeció el 12 de enero de 2010, o sea que
A los pocos días de que llegamos estaban vencidas, por lo pronto esos 15 o 20.000 frascos de colirio no sirvieron para nada, no se pudieron entregar ni remotamente y hubo que descartarlos. El descarte coincidía que había o sea, la forma de descartar los medicamentos que había en Haití, como nosotros éramos un hospital dependiente de Naciones Unidas, era como corresponde con todos los medicamentos que se deben, como se debe descartar en condiciones absolutamente legales. O sea que había que abrir el envase, tirar el recipiente de cartón por un lado, poner el líquido que contenía en un recipiente adecuado y después descartar por otro lado el recipiente de plástico que hubo 5 personas estuvieran trabajando 2 días prácticamente para poder descartar esa innecesaria e inútil donación que recibimos en ese momento. Como eso también ocurrieron muchas otras cosas, pero no, eso fue por eso digo que el tema es algo que realmente es muy lamentable. Después tuvimos nosotros la fortuna de tener un integrante de Farmacéuticos Sin Frontera, ya viniéndome acá a Argentina, dejando a Haití de lado. En Farmacéuticos Sin Frontera tenemos un joven muy talentoso llamado Jorge Slotke, que reside y trabaja en San Luis. En este momento es miembro activo de una parte importante. Cuando ocurrieron los incendios forestales en San Luis en 2020, en plena pandemia, también se produjo una donación masiva de medicamentos. Cuando este muchacho se enteró, vio lo que estaba sucediendo, se ofreció a clasificar los medicamentos en el cuerpo de bomberos de la provincia de San Luis, que estaba al manejo de toda la situación. Bueno, este trabajo realmente fue un trabajo casi titánico porque no solamente hizo el trabajo de clasificación, sino que hizo otra cosa muy importante que a veces los argentinos no estamos acostumbrados a trabajar, que es la del registro. Él dice, por ejemplo, muy claramente, nosotros en Argentina, dice algún farmacéutico, estamos vacunando. Y, sí, cuando interlocutamos con algún farmacéutico extranjero. ¿Y cuántos pacientes vacunan por año? No lo sé, dijo. O sea, el tema no lo sé es que, bueno, los farmacéuticos no llevan ese registro. Creo que el Ministerio de Salud, o el PAMI, mejor dicho, sí bien lo lleva, pero no estamos acostumbrados a registrar. En cambio, él hizo una cosa muy prolija. No solamente hizo la clasificación, sino que se hizo el registro en bases informática de todos los elementos donados. Y con eso nosotros después pudimos trabajar y armar documentos científicos. Se recolectaron 15.000, le voy a hacer números redondos, ¿no? 15.600 unidades de medicamentos para esa ocasión. De esas unidades, el 14%, o sea, 2.000 y pico medicamentos, tuvieron que ser descartados o destruidos directamente porque estaban vencidos, algunos tenían fecha de vencimiento hasta de 4 años, otros estaban abiertos, había frascos abiertos, blister empezados, y en otras ocasiones no tenían una fecha de vencimiento elegible. O sea que el 14% de los recibidos directamente tuvo que descartarse. Otro 15% de los recibidos se tuvo que descartar porque constituían medicamentos bajo receta, de venta bajo receta. Como estaban bien conservados, fueron donados a los hospitales de la zona ahí de San Luis. O sea que quedó aproximadamente un 70% de los recibidos aprovechable, digamos, utilizable por los cuerpos de bomberos. El valor total de los medicamentos recibidos se calculó, como publicamos en una revista del exterior, se calculó en $16.500. O sea que es una cifra no nada despreciable, digamos, ¿no?
Y después se elaboró a modo de, no de prueba, sino para dejar establecido que no estaba, se elaboró un botiquín. ¿Qué elementos debería contener un botiquín apto para bomberos para ser utilizado en caso de incendios, principalmente incendios forestales? El costo de esos botiquines se calculó en $3.000 aproximadamente. De lo que se recogió, de los medicamentos recogidos, solamente pudieron utilizarse 10 artículos de ese botiquín, se pudieron utilizar para armar los 14 botiquines que eran necesarios para todos los cuerpos de bomberos de la provincia de San Luis. 8 de esos elementos se pudieron cubrir parcialmente con las donaciones y 9 artículos tuvieron que comprarse directamente para poder elaborarlos. Ello significó que de esos $3.000 necesarios para construir los 14 botiquines, se pudieran utilizar de lo recibido $1.250 y hubo que poner otros $1.790 para constituir esos botiquines. Si nosotros hacemos el balance matemático de la totalidad de las donaciones, que fueron $16.500, y se usaron 1.200, se aprovecharon $1.250, queda un excedente de $15.300 que fueron inútilmente donados. Inútilmente donados para los bomberos. No se desaprovechó eso, fue repartido en hospitales, donde fuera necesario. Pero las cifras que les estoy dando dan una magnitud de lo desaforado que son los sistemas de donaciones que mal organizados, mal llevados, no dirigidos específicamente, y de lo inútil que resulta eso. Y que otro punto importante para tener en cuenta fue que para procesar para hacer el acomodamiento de todo ese material recibido, tuvieron que trabajar 4 farmacéuticos durante 4 horas por día durante 6 días consecutivos, lo que acarrió un total de 96 horas de trabajo humano, y a eso después 11 farmacéuticos más dedicaron 16 horas para hacer el inventario de los medicamentos recibidos, y por actividades adicionales otras 16 horas de trabajo. En total fueron 130 horas de trabajo farmacéutico, que si bien es cierto fue un trabajo voluntario y ad honorem, pero fue un trabajo que hubo que hacer. Finalmente les voy a hacer un punto anecdótico de ese trabajo, que en una de las cosas que se donan aproximadamente siempre en este tipo de situación es un medicamento llamado Platzul, que, bueno, los que no son médicos, que creo que son la mayoría, que acá los que no están en el área de salud, es una crema que se utiliza habitualmente para quemaduras. Se fueron donadas 43 kilos y medio de Platzul, así en diferentes formatos, en diferente presentación. De esos 43 kilos fueron utilizados para constituir los botiquines 1,7 kilos. O sea que sobraron casi 42 kilogramos de Platzul. Estos números yo los tiro solamente para demostrar lo absurdo que son las acciones, las donaciones mal orientadas y no orientadas específicamente. Bueno, después, como dentro del grupo de Farmacéuticos Sin Fronteras, ahí mismo estamos algunas personas que hacemos ciencias, que sabemos redactar documentos científicos. Inclusive había 2 de ellos que son miembros del CONICET, así que con este material hicimos un trabajo muy lindo que quedó plasmado y que fue aceptado para ser publicado en un órgano de difusión farmacéutico muy importante, que es el Journal of American Pharmaceutical Association, una revista muy prestigiosa dentro del medio farmacéutico, que además de ser publicado mereció elogiosos comentarios por parte del editor. Bueno, creo que me parece que ya quedó suficientemente demostrada el tema de lo complejo y dificultoso que es, e innecesario
también el recabar donaciones de medicamentos cuando hay situaciones de desastre o de emergencia. Lo que aclaro a lo que dice Jorge es que como experiencia general, nosotros como organización, fundamentalmente con un proyecto crónico donde fundamentalmente trabajan, está orientado por el médico, porque cuando hay medicamentos por receta, sí o sí, es a través del diagnóstico y de la prescripción médica. Nosotros lo que hacemos es conseguir la accesibilidad a ese medicamento y luego el farmacéutico trabaja en lo que nosotros conocemos como seguimiento farmacoterapéutico y se encarga de todo el seguimiento. El problema, no el problema, la realidad que hemos encontrado en este último tiempo, que es una realidad que está pasando en todo el mundo, que cuando vemos lo que sucedió en Bahía Blanca y vemos que durante 2 o 3 días, mientras los medios mantuvieron el tema en los principales horarios, estaba todo muy bueno, las donaciones muy buenas, pero después dejan de estar los medios y el problema es muy serio una vez que se va el agua. Y no solamente eso, sino que ahora, tal vez por el cambio climático, por el tema del dióxido de carbono, la NASA acaba la semana pasada de informar el aumento de temperatura de las aguas, fundamentalmente de los mares, que todo lo que uno tenía pensado que podía llegar a suceder acá a 25 o 35 años se va a ir adelantando y nosotros lo estamos viendo. En el mismo momento que estamos en Bahía Blanca teníamos parte de Entre Ríos inundada, Bolívar en la provincia de Buenos Aires inundada, en el Chaco inundado, en el Salto, en Salta inundado, toda la parte de Santa Victoria Este, con el cual digamos, las situaciones son, digamos, va a haber que estar preparado y fundamentalmente, en este caso es muy importante, como les decía, la gestión y que verdaderamente en este tema los estados, tanto nacionales, provinciales como municipales, cumplen una función muy importante porque nosotros lo fuimos viendo en el día a día, aprendiendo lo que es defensa civil, lo que son bomberos, lo que son las secretarías de salud, la importancia que tienen. Así que bueno, eso es una experiencia, y ya como se está por cortar, no sé, vos manejarás, Miguel, el tema, cuando vos quieras, si no nos volvemos a conectar y ya le damos el pie a Ricardo. Yo me acuerdo lo que terminó diciendo Ricardo en la charla anterior, en el programa anterior, que sería bueno que lo refresque. Estás Estás muteado. muteado, doctor Sechi. Dejo picando para la apertura de la segunda parte, unos minutos más de este tema tan importante y tan gratificante, la conducta de Farmacéuticos Sin Frontera y de otros integrantes del llamado tercer sector, que el Grupo Medios y el Foro también integra, pero con menos acercamiento como ustedes a la gestión de la catástrofe. Me gustaría hacer que haga una síntesis, alguno de ustedes, de si podemos progresar en la relación, llamémosle protocolar, de gestión, protocolo de gestión, de la relación entre los estados y las ONG, porque me parece, repito, esto es absolutamente personal, y como bien vos, creo que Daniel lo dejaste entrever y Jorge también, a lo mejor a partir de experiencias negativas podemos seguir sumando cosas positivas para que la yo digo que a lo mejor no hablamos de la prevención, porque hoy el cambio climático es inasible, pero yo quiero saber si ustedes creen que se puede de acá plantear y a partir de estos programas y nuestra tarea de la relación del Grupo Medeos con Farmacéuticos Sin Frontera, alguna suerte de optimización de estas sorpresas tan desagradables y que afectan tanto a la población. Nos vamos al corte, abrimos unos minutos con esta pregunta, si a ustedes les parece bien, y bueno, y después tiene la palabra. ¿Te parece bien, Daniel y Jorge?
la Sí, optimización, sí, sí. Dale, la, dale. la Perfecto. optimización, la optimización de esa relación entre Estado y tercer sector. Bien. En un minuto volvemos y gracias por todo. Gracias, Muy bien. Ricardo, por tu paciencia también. Bueno, muchas gracias. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Bueno, y continuando con el programa, en unos minutitos se está conectando Miguel. Daniel, si querés tomar la posta. Bueno, cortito por lo que preguntaba Miguel. En realidad, las experiencias nuestras, que ojalá puedan cambiar, no son buenas con respecto a relaciones con los estados, en realidad con el Estado Nacional. Sí tuvimos en una época muy buena, existe una organización a nivel nacional que es la DINESA, la Dirección Nacional de Emergencia Sanitaria, que yo no sé si decir era o es porque ha sido desmantelado en estos momentos, pero es una organización con mucha experiencia, tanto localmente como fuera del país, muy reconocida, y nosotros sí ahí pudimos en mucho tiempo trabajar en conjunto. Inclusive misma gente de la DINESA ha estado preparándose en la parte de medicamentos con nosotros, en un ida y vuelta. Lo que nunca fue bueno es la relación, y no por parte nuestra, porque hemos tratado de gestionar, inclusive con el programa Remediar, encontrar los problemas cuando funcionan mal, tratar de solucionarlos, pero digamos, los estados, sobre todo provinciales y en muchos lugares, en las provincias en que nosotros trabajamos, en algunos casos verdaderos feudos, no le gusta porque le tienen como un temor
a que uno vaya a publicar cuestiones, hacerlas públicas, digamos, medios nacionales o demás. Nosotros no tenemos esa idea, al contrario, trabajamos largamente, pero trabajamos con la comunidad, profesionales, médicos, con las facultades. Por ejemplo, en el mismo Chaco tenemos un acuerdo con la Facultad de Farmacia, ahora existe Facultad de Medicina y de Odontología en la Roque Sáenz Peña, en Roque Sáenz Peña, digamos, en el corazón de Chaco, y tenemos trabajos muy buenos, con resultados excelentes, pero bueno, a nivel ya político, digamos, me parece que es algo pendiente donde el político, a pesar de tener los problemas que tiene en su territorio, no los puede solucionar. Y digo más, en muchas de las provincias el principal problema que se tiene está relacionado con factores determinantes que no tienen que ver o sea, tienen que ver con la salud, pero no con el acceso que estamos hablando, por ejemplo, de medicamentos. Es decir, los factores determinantes es porque no tienen agua potable, porque no tienen viviendas dignas, este, o sea, ni hablar de una alimentación porque comen lo que se puede. Bueno, ese tipo de cosas es histórica. Nosotros hace 20 años o más que estamos, pero esto viene de mucho antes de nosotros. Así que sí, el compromiso que tiene esta organización es seguir trabajando para la gente que está vulnerada. Vos habrás escuchado, Miguel, que hay gente del grupo Medeos impuso una frase como decir, bueno, el tema del código postal. Si hoy te tocan hacer en Santa Victoria en Salta, por más que digan Salta la Linda, que es hermosa, lugares hermosos, esos lugares, el lugar de mayor desnutrición de niños. En Santa Victoria nosotros trabajamos con el único hospital directamente, con colegas ad honorem que son de la capital de Salta y viajan regularmente, y hemos logrado verdaderamente a hacer muy, muy accesible el tema. Pero cuando uno ve lo que existe y ve que, digamos, el tema del Chagas, el tema de la tuberculosis, el tema de la desnutrición, y es muy difícil, nosotros imposible de que podamos este, poderle encontrar una salida a este problema, y sí, la salida la debería encontrar quienes son los responsables de esto, que son los gobiernos, y esto la verdad es independiente de qué gobierno esté, porque han pasado varios gobiernos de distinta tendencia o de distintas banderas, y los resultados en general son malos o muy regulares. Así que bueno, yo esto, digamos, para contestar lo tuyo, y si querés hago 30 segundos de una introducción por lo que Ricardo había hablado de biosimilares. Perdón, Eh, sí, sí, Daniel. dale, dale. No, me gustaría hacer una pequeña acotación como para darle cierre a este punto, para que vean la falta, podríamos decir, de contacto que hay con el gobierno. Uno de los programas más, podríamos decir, sostenidos y continuos que tenemos desde Farmacéuticos Sin Frontera, le llamamos Proyecto Crónico, que es la provisión de medicación en forma sostenida y continua, para enfermedades, para diabéticos e hipertensos. Y le estamos dando medicamentos que normalmente da el plan remediar. O sea que estamos de parches, podríamos decir, en lugares donde no llega ese medicamento que por ley o por costumbre o por políticas sanitarias debería llegar. Y eso lo venimos haciendo desde el año 2019 hasta la fecha, y hemos podido cumplir con todos los pacientes los cuales están enrolados en esta fila para poder. Y no estamos hablando de medicamentos especiales de antihipertensivos, no, estamos hablando de un vademécum acotado, de medicamentos simples, que están en el plan remediar, así que estamos tapando parches, podríamos decir que el gobierno estaría comprometido, tendría que estar comprometido a cubrirlo. Jorge, armamos otro programa para, no digo que sea el próximo, pero para tocar este tema que tanto interesa, que es los determinantes o condicionantes de la salud. Creo que Daniel, con tu dirección, merece Ricardo tener sus minutos para
que ustedes charlen sobre los temas que quedaron pendientes. Sí, Gracias, no sé Jorge. si yo, porque inclusive el programa, la gente, digamos, la introducción lo puede buscar en Sí, YouTube. sí, sí. Pero me parece, Ricardo, que si querés vos haces 20 segundos una introducción y seguimos. Dale para adelante. Habíamos Bueno, empezado porque habíamos sido convocados por el foro para hablar o para dar mención de los medicamentos biosimilares, que esto había salido en los diarios y bueno, hoy ya circuló la resolución de ANMAT, con lo cual ya pasan a ser donde el Estado tiene una participación. Yo no sé si Ricardo pudiste llegar a leer la resolución de ANMAT, si no la comentamos, porque igual son dos artículos, digamos. claro, yo creo que el tema es muy importante. Lo que lo hace importante es por la incidencia que tiene en la composición del gasto. Y para hacer rápidamente una descripción, podemos decir que así como en medicina se habla de primero, segundo, tercer nivel, y ahora esto ha tenido tanta importancia que se habla del cuarto nivel en la medicina por la progresiva complejidad. Los medicamentos podríamos dividirlo en tres grandes grupos, que son los medicamentos caros, los medicamentos no tan caros y económicos, y los medicamentos de venta libre. Cada uno de estos segmentos, digamos, en lo cual podemos dividir artificialmente a los medicamentos, tienen, son fabricados por empresas con fines de lucro, como son los laboratorios, y tienen estrategias comerciales marcadamente diferentes. Complejo, productos cuyo vendedor son los medios o la publicidad activa, el marketing. Entonces son medicamentos donde los laboratorios, la alícuota del valor del medicamento para la promoción está representado por los costos publicitarios. Ustedes habrán visto en los partidos de fútbol, en los partidos de rugby, la importancia que tiene el anuncio de estos medicamentos de venta libre en la publicidad. Están entre los principales anunciantes en las grillas de publicidad, son entre los principales anunciantes que tienen los medios, tanto de cable como de televisión abierta y otros medios. El segundo grupo es el grupo tradicional que nosotros conocemos, son los medicamentos comunes, los antihipertensivos, los productos para la diabetes, los analgésicos, los antibióticos, estos productos, digamos, que son los productos que tradicionalmente se venden en la farmacia. Bueno, estos medicamentos tienen una estrategia comercial que todos ya conocemos, que es la famosa visita médica, donde el laboratorio tiene un ejército de personas que publicitan o dan a conocer al medicamento, que visitan al médico, que le dan muestras gratis, etcétera, etcétera, y que se comercializan a través de la farmacia, que por otra parte para la farmacia también ha sido bastante ruinoso porque estos medicamentos que tenían un margen relativamente razonable para el trabajo farmacéutico han ido cada vez presionando más para pagarle menos a la farmacia. Y por otra parte, en este grupo hay una cantidad muy grande de medicamentos que no tienen patente activa, o sea, no tienen patente vigente, sino que tienen cierta antigüedad. Y este hecho de que no tenga patente activa, porque ya se han vencido las patentes, ha significado que todos estos medicamentos también hayan ido progresivamente bajando de precio, no en la Argentina, sino en el mundo. Y luego está el tercer gran grupo, que son los medicamentos llamados de alto costo, de alto precio, como les gusta decir a algunos, que ahí, digamos, son algunas moléculas
que tienen alto valor y que son con patentes vigentes, otras moléculas que son, digamos, de estos medicamentos que ya han perdido la protección de una patente porque tienen una antigüedad y que también han bajado significativamente de precio, y los que han aparecido últimamente, que son los medicamentos biológicos, que la mayoría de ellos no pueden ser patentados porque no se trata de una molécula, no se trata de una molécula distinta como el sildenafil, cuando apareció en su momento, o algún medicamento que el laboratorio a través de su sistema de investigación desarrolló. Una molécula nueva, desconocida, con propiedades terapéuticas originales o que tratan determinadas enfermedades. Entonces, está en este grupo y están los productos biológicos, que los productos biológicos tienen una característica, son fabricados a través de un procedimiento biológico, o sea que los fabrican a través de bacterias, a través de animales, a través de hongos. Y estos productos, en muchos casos, no son patentables porque el producto que fabrican es una molécula natural, por ejemplo, fabricar insulina. Entonces, la insulina en sí, que es un producto natural, no es patentable. Entonces, de esto hay muchos productos que lo que hay es un proceso, y ese proceso es un proceso que lo costoso o la barrera de ingreso para producir ese proceso son inversiones importantes, pero que han creado una multitud de medicamentos de uso humano que son de origen natural, que el producto en sí no es patentable, pero se discute mucho si son patentables los procedimientos, pero los propios procedimientos son secretos y muy costosos sus instalaciones. Prácticamente los productos estos que estamos hablando, que son de alto costo, han aumentado su incidencia en el gasto total de medicamentos, que está en el orden del 65% del gasto total de medicamentos. Los productos de venta libre están alrededor de un 7, un 8%, y el resto es lo que ha quedado comprimido a lo que en algún momento era casi el 100% de los medicamentos de uso humano que teníamos en conocimiento. Este tercer grupo, que representa tanto, digamos que tiene tanta participación en el gasto, tiene un sistema de comercialización que no es a través de la visita médica, sino que su sistema está más relacionado con el sistema judicial, porque en general son productos de tanto impacto en el sistema de salud que muchas veces los financiadores ponen restricciones, tratan de discutir si su uso es conveniente. Hay muchos casos en los cuales estos medicamentos son indicados por médicos que no tienen una especialidad razonable para poder prescribir estos medicamentos de tan alto costo. Muchos se utilizan incluso fuera de lo que es el prospecto, que se llaman los labels, o sea, por encima por fuera de lo que para lo que están habilitados y autorizados. Entonces hay una enorme judicialización. Entonces, dentro del esquema que tiene el laboratorio para vender estos productos, tiene contratado estudios jurídicos, financia a los grupos relacionados con la patología, entonces les organiza ONG a los eventuales pacientes o familiares de los pacientes que pueden necesitar estos medicamentos, y trabaja con un gran lobby en los medios, donde a través de algunas publinotas logra promover la existencia de estos medicamentos. Bueno, esto es un grave problema, se vende como una gran esperanza para la sociedad, la aparición de estos nuevos fármacos que van a tratar enfermedades raras o enfermedades huérfanas, como se dice, que son enfermedades con poco tratamiento. En algunos casos, en enfermedades que ya hay tratamiento, aparecen nuevos medicamentos que superarían al que está en uso, y resulta que a la hora de analizar un medicamento da una sobrevida de 2 años y 3 meses y este da 2 años y 4 meses, o sea que realmente no hay un salto de calidad en
los beneficios. Pero bueno, una gran industria con una potencia muy grande para lograr imponer el uso de estos medicamentos y resultados que son bastante menos auspiciosos de lo que se promete. Esto último que ha salido, para no serla tan larga, lo que señala Daniel, que es el hecho de que el gobierno, a través de la ANMAT, ha bajado algunas barreras que en alguna medida, para la fabricación de estos productos biológicos, en alguna medida esas barreras eran barreras inspiradas por la propia industria farmacéutica que tenía el mercado controlado, bueno, propiciaron y lograron que las autoridades o las regulaciones establecieran barreras de difícil superación para que no aparecieran competencias, no aparecieran sobre todo laboratorios nacionales fabricando esos productos. Bueno, eso sea la idea que tienen las autoridades a los efectos de provocar más competencia y eventualmente que bajen los precios, que la industria nacional sobre todo tenga más facilidades para poder ingresar en este mercado, fabricar estos productos e incluso importarlos. Y lo último, el que ha salido, que es esta disposición de crear la agencia, yo confieso que hoy le di la primera leída, me llamó la atención algo. Esta agencia, que es una agencia largamente reclamada, es creada por un decreto de necesidad de urgencia, o sea que tiene categoría de ley. Pero me llamó la atención porque está planteado con el aditamento de ser una agencia de evaluación económica, lo cual me parece también muy interesante porque justamente se trata de algo de alto impacto y que el ADMAT como agencia no evalúa, por ejemplo, la relación costo-beneficio, la relación que tiene un nuevo medicamento que se está tratando de incorporar al arsenal terapéutico que usan los médicos, no tiene ventajas significativas respecto a los tratamientos que ya existen los tratamientos que se están practicando, pero sí a veces tienen un efecto muy fuerte y destructivo sobre las capacidades que tiene después el sistema para atender patologías de la gente que son quizás más generalizadas y que realmente hay muchos problemas, como recién hemos estado escuchando, los grandes bolsones que hay de gente sin atención médica o con mala calidad de atención médica por inaccesibilidad. Y resulta que los escasísimos fondos que la sociedad tiene para atender sus necesidades, resulta que son consumidos por estos pequeños grupos empresarios que mueven cifras multimillonarias. O sea que esto me parece que es un proceso que en otros lugares del mundo los estados intervienen muy activamente porque son como esponjas que se van apropiando de todos los recursos económicos que existen y realmente con varias faltas de ética y con cosas realmente poco transparentes. Así que el Estado en una nueva época, porque las épocas van cambiando. Nosotros hemos visto otros roles del Estado en la regulación, pero estos nuevos roles que es poner transparencia, poner claridad, evitar esta judicialización que es la más alta del mundo que tiene la Argentina, es el país con más judicialización en el mundo, que también representa volcar un montón de fondos a lo legal, que no es tampoco está todo bien con los abogados, Miguel, pero lo cierto es que hay No, un montón de fondos que en vez de ir a la salud van a pagar en los bufetes a pagar honorarios de abogados. Que, Ricardo, no está todo bien. Perdón, yo lo digo como colega y te agradezco, pero no está todo bien con los abogados e incluyo la, entre comillas, ignorancia o desconocimiento de los jueces sobre esta problemática. totalmente. Luego lo planteamos, pero te agradezco la diferenciación que hay que hacer. Bueno, Bueno, para así agregar que, un
Lo de Yo, Ricardo no sacaba yo sí, solamente en el programa anterior, ya vamos a tener tiempo en algún momento de profundizarlo, justamente todo lo que habla Ricardo, uno le podría, yo le decía, uno tiene cosas para agregar, no para diferir, sino para elementos para ir sumando a esto. Vos fíjate que en una semana ha pasado esto de eh, una creación de la agencia que a mi entender habría que leer, a ver cómo sucede. Uno ha sido dentro del grupo nuestro redactor de proyectos de ley que se fueron presentados. La agencia, por eso uno tendría que compararla con el decreto, pero que es un elemento que indudablemente en este sector, porque para que la gente entienda, ANMAT es como, digamos, nos ofrece la calidad del medicamento, pero la costo-efectividad lo haría esta agencia. exacto. Pero bueno, veremos cómo se implementa. Y en el caso puntual, mi opinión, solamente al leer lo que sacó ANMAT también en estas horas con respecto a los biosimilares, tiene que ver con, y no está mal, me parece que es digamos, copia y pegue, con el cual no está mal, ¿por qué? Porque el mundo no estaría mal, digamos, porque el mundo ha avanzado, es decir, toma mucho de la EMA, toma mucho de la FDA y bueno, vamos para adelante. Ahora, ahí tienen que aparecer los recursos humanos que existen en el país, profesionales, profesores, académicos, para así hacer ese seguimiento de los biosimilares y con esto termino. Y no lo que está pasando en este momento, que un biosimilar tiene precios muy similares al original, porque Serían justamente, precios similares más que similares. claro, y es justamente los biosimilares aparecen para reducir el gasto, digamos. Pero Claro. bueno, por la A mí hora me, no voy a bueno, profundizar. nos está apurando el tiempo y yo pido mil y sinceras disculpas y por supuesto el agradecimiento en el mismo nivel de sinceridad a Jorge Robledo, a Ricardo Lilioy y a Daniel Alvarado, a los tres obviamente. Dentro del esquema de producción, de programación, creo que lo que está saliendo tipo ametralladora en los últimos días de legislación que venía postergada, yo por lo menos adhiero a lo que dice Ricardo respecto a que tenemos que colaborar para terminar con todo aquello que se remita a industrias del juicio, es decir, el dinero que no va a donde tiene que ir. Quiero ser claro en esto porque el tiempo me apura. Ya no tenemos Les hago más. llegar la propuesta para el próximo programa y la agenda de ustedes dirá si es el jueves próximo o el otro, pero creo que es un tema que tenemos que seguir debatiendo y cuando todos podamos leer qué es lo que se está publicando y la vía que se está eligiendo también para legislar. Evidentemente, en mi opinión, y lo firmo, está faltando, o me gustaría, o me hubiese gustado que hubiese un poco más de discusión o de consenso. Pero parece que en nuestro país el consenso no es posible y no me refiero a un gobierno coyuntural, sino a una situación también de urgencia respecto a lo macroeconómico. Estamos muy, pero muy agradecidos Gracias, y Miguel. Gracias. y espero que Gracias. Ricardo traten a Racing bien hoy en Mendoza. Eh, Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220,
Ecomedios.